reta. No los voy a retar, no los reto tanto. No, Bueno, no, de nuevo por acá. Y me decían oyentes, dice, qué simpática que es la señora que está con el micro. Así que se lo transmitimos. Eso, muchas gracias. Lástima que es gente grande la que decía. Bueno, pero yo también soy grande. Mira, ya podría ser abuela y todo. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de la poda, bueno, el repasito de la poda pasada, y voy a hablar un poco de poda de raíces, que ahora empieza también la temporada que hay que pedir al municipio si uno quiere hacer la poda de raíces de plantas de la vereda. Pero bueno, voy a dar algunos tips también para que cuando vayan a podar miren y se piense un poco más el tema. Pero bueno, el repaso de la poda de la semana pasada que estuvimos con frutales, que quedó ahí algunos temas en el aire, pero que las periodos, la época ya la habíamos dicho. Y la forma también, que era en forma de copa, menos en los cítricos que tenemos que limpiar desde adentro. Yo después estuve minando un poco de cítricos y eso, pues todo lo que dije, a ver si es aplicable. Estuve podando en la semana y sí, es la extracción de todas las ramas que crecen verticales, que son los chupones, la extracción de ramas secas y la limpieza de adentro en los cítricos. Que en los cítricos la época de poda es después de la cosecha. Que si tengo un limonero 4 estaciones, por ejemplo, lo que tengo que esperar es que tenga la menor cantidad de fruta, y si podo tengo que ir mirando de no sacar frutas porque voy a bajar mucho la producción. Pero y también la poda que tengo que hacer es una poda bajar en altura para poder tener las frutas disponibles, porque si no la planta se va muy grande y después no puedo hacer la cosecha tranquila. Y en los dos tipos de plantas las podas no las tengo que hacer todos los años, sino cada 3 años más o menos. Claro, eso es lo que hablábamos el otro día, que hay gente que todos los años quiere podar. Sí, piensa que con eso se produce más. Lo que pasa es que la planta, para recuperar su estructura y su forma, necesita mucha energía. Si yo la podo todos los años, y la poda cada 3 años, es quizás bajar un poquito la altura, limpiar adentro, sacar ramas secas. O sea, nunca podar exageradamente. Que eso, ya lo habíamos hablado muchas veces. Estamos un poco repetitivos. Todavía no empezó la lección. No, y ahora arrancamos con las raíces. Antes que arranque, ayer miraba que están podando en la municipalidad. Sí, ya está podando en la municipalidad, pero hablamos que ya se puede, o sea, ya casi todas las plantas han tirado la hoja. Algunas especies todavía tienen hoja, que yo sería prudente y no cortaría, pero a veces arrancan y es difícil organizar. Ahora lo que me quedé un rato mirando, a ver cómo era el sistema, sabiendo que hoy venía la especialista, que con ese sistema de motosierra, con que tiene un motosierra de altura, sí. De altura, van cortándola de abajo, no claro, de arriba. No de arriba, exactamente. Esa es la poda de refaldeo que yo les explicaba, que esa poda está bien, la planta la resiste muy bien, después quizás genera un cierto crecimiento de rebrote, pero no es exagerado como cuando podo en altura. Y también la cicatrización, si uno mira, si son ramas finitas, en 2 o 3 años, si no cortan el círculo de cicatrización, eso cierra. O sea que ahí ya no tengo entrada de microorganismos ni nada. Ahora, eso hace a que la planta vaya hacia arriba. Hacia arriba, sí, igual. Y después viene el problema que pasa la cooperativa y te las poda de arriba. Y le da la otra parte. Y sí, eso pasa en algunas calles que tenemos media tensión. En Rufino pasa mucho que la cooperativa poda en altura. Pero siendo una poda racional, como siempre dijimos, teniendo cuidado de hacer una poda bien hecha, con herramientas correctas, en el lugar correcto, no tendríamos que tener problema. Hay muchas plantas que sufren. Yo veo por ahí, el año pasado en algunos lugares el municipio hizo muchas podas de altura y las plantas sufren, o sea, tarda mucho en rebrotar. Cuando rebrotan no tienen la misma forma. El problema va a ser ahora cuando compren la grúa. ¿Quién va a comprar una grúa? En la municipalidad salió a licitación. ¿Pero para hacer trabajos de qué? Y debe ser para todo. Fíjate la voz cómo cambió. Qué mala, honor. No, yo creo para la poda no le hace falta a la municipalidad. Antes tenía la municipalidad una grúa viejona, pero tuvieron 2 o 3 accidentes con esa grúa y no se utilizó más. No, en una época se la pedían la grúa de la cooperativa. Claro, después empezaron a utilizar. Pasa que una grúa es terrible. Leonor, ¿sabe por qué me dice que no? Porque así ella sigue diciendo que es joven. Y yo me recuerdo de cosas viejas. Está bien.
Bueno, yo soy vieja y he visto muchas podas y creo que la municipalidad no necesita una grúa para podar. Con lo que están haciendo está perfecto. Y debe si hay ser que para hacer todo poda, tipo de claro, actividades. sí, supongo que deben tener Sí. muchas actividades en altura. Vamos a pensar bien. Y la poda de la cooperativa, bueno, tendrían que controlarla más la municipalidad. Eso todos los años. Se supone que tenían que contratar la cooperativa una persona idónea para controlar la poda. Hace años que no contratan, pero bueno, eso tiene que ser un control del municipio hacia la cooperativa, porque el arbolado es municipal. Pero bueno, no sé por qué hace unos años que la cooperativa poda. En realidad la cooperativa tiene que hacer como un plan de poda Eso te iba a preguntar. y hacerlo Claro. ordenado y bueno. Sí, porque no crece una planta de un día para el otro. No, seguro. Y aparte que el hacerlo cada 3 o 4 años, hacerlo bien, eso les evita de trabajos permanentes. Pero bueno, no hace años que no se organiza. presenta como si fuese, luego dijiste, una planificación de... ya No, sea bueno, sí, el municipal o municipio, cooperativa. la ley provincial exige en marzo la presentación de un plan de todo lo que es el arbolado, de la reforestación y de los trabajos de poda y de extracción que se van a hacer. Todo eso tiene que estar justificado en un informe que se hace a la provincia de Medio Ambiente. Yo, por lo que tengo entendido, el año pasado se hizo, este año no sé si lo han presentado. Y el año pasado se hizo, pero bueno, no sé, más que nada informaron lo que había hecho la gestión anterior y no informaron lo que ellos iban a hacer. Ahora no sé muy bien, no sé si han trabajado en ese tema, la verdad que no tengo contacto con la gente de la municipalidad, pero eso es lo ideal, porque es planificar el arbolado, que es lo que hablamos siempre, que es muy bueno poder tener un plan para poder trabajar seriamente. Que bueno, ahora que vamos a hablar del tema de poda de raíces, por ejemplo. Bueno, Sí. lo vamos a escuchar ahora. Bueno. Ahora viene la lección. La lección del día. Bueno, la lección es la poda de raíces. En realidad se está realizando mucha poda de raíces, por lo general en el arbolado público. La poda de raíces, como la poda de altura, lo ideal es no hacerlo. Pero bueno, a veces no nos queda otra opción porque bueno, tenemos una vereda que se está levantando, una raíz que llega hacia una vivienda. Entonces, bueno, lo ideal es ir viendo la planta joven y hacer la poda de raíces en la planta más joven, que estaríamos cortando raíces mucho más finitas, entonces la reacción de la planta es mucho mejor que si podo una raíz muy grande. La raíz en la planta tiene varias funciones, una de absorber agua y nutrientes, otra de sostén, que de eso nos olvidamos siempre, que la planta, las raíces superficiales hacen de sostén de la planta, o sea, como las riendas de una antena, Sí, lo sí, mismo sí. están bajo tierra. Y después tienen una raíz pivotante que van hacia abajo, que esas con los años las plantas las pierden y quedan casi todas las raíces de sostén que después crecen hacia abajo. Pero bueno, nosotros lo que podemos trabajar es las raíces más finas. Muchas veces pasa que dejamos que la planta levante toda la vereda y cuando Claro. vamos a trabajar ya tenemos una raíz muy gruesa y bueno, eso trae algunos inconvenientes a la planta. Pero bueno, se pueden podar las raíces siempre con el criterio, la época correcta sería siempre cerca de la primavera, digamos, a fines del invierno. ¿Por qué sucede el tema de las plantas en la calle y en la raíz que muchas veces ingresa a la vivienda? Pero en su momento es porque no tenían profundidad cuando se puso la planta. Si en realidad se puede plantar un poquito más profundo, eso no me va a resolver mucho porque después la planta en realidad con el tiempo las raíces van levantando. Si usted va a la plaza de Rufino, por ejemplo, está levantada, por eso Sí. todas las raíces hacen un trabajo que van levantando la tierra. Entonces, bueno, por más profundo que la plante, es más, después voy a tener inconvenientes, por ahí se me llena la taza de agua. Por lo tanto, la plantación tiene que ser al ras del piso, quizás puedo darle 10 centímetros hacia abajo, no mucho más. Las raíces tienen el mismo tamaño de la copa. O sea, yo tengo una copa grande, tengo raíces importantes y grandes. Lo que puedo ir es podándolas y acomodándolas para que no me rompan las viviendas o las veredas. Lo que yo aconsejo ahora es en la plantación hacer una protección a la vereda y a la vivienda. Ese tipo de nylon que Sí. en un momento se instalaba, ¿fue un consejo suyo? No, eso en realidad es un trabajo que empezó a hacer la provincia, lo hicieron bastante en Rosario y funcionó y después lo empezaron a aplicar acá en Rufino. Y eso funciona siempre que la poda se haga a 1,5 metros, 2 de la planta. O sea, si yo podo muy cerca de la planta, estoy sacándole todo el sostén y bueno, mucha raíz. Claro. Por lo tanto, tengo que dejar un espacio entre el tronco y la poda que voy a Claro, hacer. la pregunta es justamente que te iba a hacer. Yo he visto muchas plantas que
le han cortado Claro, todas las muy raíces cerca. alrededor, Muy cerca. ¿la arruina la planta? Sí, la deterioro y le produzco y le saco tejido de sostén, o sea, si hay un viento fuerte la planta se me puede caer. Por lo tanto, siempre tengo que dejar un poco de raíz en el suelo, por lo menos a 1,5 metros. ¿Quiénes son especialistas en plantas? ¿Toman mate? Sí. Ah, bueno. Tomamos mate, pero parece que hoy no nos va a tocar, me parece. No hay No, agua. no, bueno. Ah. Lindo palo Yo para el gallinero para de que Sí, se acomoden frente. un poco. sí. Parece que el palo te tocó también. No, pero estaba leyendo otras cosas. Estaba interiorizándose de otra cosa, está bien. Bueno, ese es el tema. Bueno, después en la plantación, eso que usted mencionó está muy bueno, lo del nylon negro. En la plantación lo ideal es ponerlo a 1,5 metros, 2 y con 80 centímetros de profundidad. Eso hace que... Obliga a que la raíz vaya hacia abajo. Claro, cuando La topa nueva va raíz, hacia viene a abajo. ser. Sí, sí. Igual le tengo que dar distancia, o sea, no puedo ponerle el nylon pegadito a la planta, sino que tengo que dejar 1,5 metros, 2. Que eso también es muy importante cuando la gente hace las veredas. Dejan las cazuelas o tazas, o bueno, cada uno lo llama como quiere, las dejan muy chiquitas, a veces le dejan 50 centímetros y es muy chico eso. Entonces lo ideal es dejarle 1,5 metros. Recién miraba acá enfrente en el Banco Nación, por ejemplo, tiene cazuelas casi de 2 metros. Es lo ideal, porque yo pongo el nylon ahí al borde, voy a tener un buen sistema radicular y voy a proteger la vereda. Aparte, la planta al tener buena penetración de agua y de nutrientes no necesita estar tan superficial. Eso pasa mucho también. En época de sequía, el lugar más húmedo de la tierra es entre la vereda y la tierra. O sea, ahí se me genera un lugar de muy buena humedad. Entonces la raíz no necesita profundizar, se queda ahí en superficie. Sin embargo, si yo le doy una buena entrada de agua y una buena entrada de nutrientes, el agua penetra mejor y la raíz va hacia la profundidad un poco más. Leonor, y yo la saco siempre del No libreto. importa, está bien. Yo estoy Si escuchando. no es muy aburrido, son temas aburridos por ahí, pero bueno, que nos interesan. Conviene cuando ya se pone una planta, ponerle el nylon. Sí, yo Ah, les sí, he ya puesto, de- sí, de entrada en realidad es lo ideal, entonces yo ya voy un poco dominando la raíz. La raíz. No la voy a dominar 100% porque es algo vivo y el nylon puede romperse, pero bueno, ya por lo menos le pongo un tope y lo pongo solo sobre la vereda, o sea, a la calle yo le dejo el sistema radicular no. que desarrolle, porque algo tiene que desarrollar para tener sustento, Claro. para poder Porque si no desarrollarse se cae. mejor, se cae. Y aparte que, bueno, necesito entrada de nutrientes y todo eso, así que bueno. Y otra cosa que no es aconsejable, en una época se ponían acá en Rufino los tubos de Ah, sí. alcantarillas para Ah, poner sí. plantas. Eso genera un sistema radicular de maceta, se llama, que la Sí. raíz donde topa se va enroscando y se va superponiendo y se hacen, o sea, la planta Se no lastima. desarrolla. Sí, y aparte no tiene de sustento, o sea, al tener 50 centímetros Claro. la raíz, cuando viene un viento, si tengo un poco de Sí, copa, sí, me la sí. vuelca. Eso pasó en algunos lugares y bueno, no es aconsejable eso. Todo el mundo lo pone, pero no, la verdad que no. Y si están puestos, yo lo que he hecho en algunos lugares es romperles bien la parte que va hacia la calle y hacia adentro, romperle en algunos lugares como para que la raíz tenga algún lugar para poder desarrollarse. Pero bueno, los sistemas radiculares son increíbles. A veces uno hace un pozo, no sé, re lejos y hay una raíz. Por eso también la raíz es algo biológico, o sea, va a desarrollar para donde quiera y como pueda. Hay Así una planta que es impresionante, las raíces que... Claro, eso también les álamo. quería mencionar. El tema de qué planta voy a poner en mi patio o en mi vereda, tengo que tener en cuenta el sistema radicular. Hay plantas, por ejemplo, los álamos, los sauces, y los olmos tienen un sistema radicular muy agresivo y de muchas raíces. Entonces, y bueno, y algunas son gemíferas, o sea, me salen hijitos por todos lados. Claro. Sí, Entonces, sí. eso tengo que tener en cuenta, o sea, si yo voy a tener en un campo o en un patio muy grande o, no sé, una quinta, puedo poner ese tipo de especies, pero en una vereda no es aconsejable. Y en un patio chico tampoco, porque me va a llenar el patio de hijitos de la planta, que tengo que estar todo el tiempo cortando. Claro, en Así que... la quinta que tenemos, hay una planta en la casa del vecino, pero en el terreno nuestro hay hijitos por todos lados, ¿no? Y claro. raíces, Bueno, impresionante. sí. El ser vivo más grande del universo es un álamo blanco. Eso te iba a decir. Que sí, que se han hecho estudios genéticos desde una punta a la otra, no sé cuántas hectáreas tiene, y es un álamo blanco que ha invadido todo un territorio, no sé cuántas hectáreas,
que es el mismo, o sea, uno le hace el ADN a una punta y a la otra es la misma planta. La misma planta. O sea que es el ser vivo más grande que hay en la Tierra. Qué bárbaro. En mi campo había una sola planta y ahora está en un sector invadido, que está claro. lleno. Sí, a mí el álamo blanco me gusta mucho, lo podés controlar cortando. O sea, cuando cortás el césped pasás por las plantitas y las vas cortando. Es la única manera por ahí de controlarlo. La raíz impresionante. Sí, no, impresionante por todos lados. Tienen todas las salicáceas, sobre todo los sauces y los álamos, tienen un sistema radicular muy invasor y necesitan mucha agua. Entonces ellas van desarrollando el sistema radicular para, conseguir agua, que es lo que necesita. Sí, por lo general los álamos y los sauces se dan en las costas de los ríos. Entonces, van buscando la humedad. Van buscando la humedad. Sí, estos años están divinas. Todo está lloviendo mucho, sí. Así que pero hasta ahí vamos con el sistema radicular, entonces, que es todo bastante complejo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta si cortamos, yo lo que le recomiendo a la gente es que si tiene su vereda que se está levantando y la planta es chiquita o grande, ya esté pidiendo al municipio una poda de raíces. Lo ideal de la época es hacerlo a fines del invierno, porque las raíces también trabajan por temperatura. O sea, cuando empiezan los calorcitos, los primeros calores de la primavera, empieza enseguida a renovarse el sistema radicular si yo lo corté. Entonces, lo ideal es ir pidiendo ahora la poda para que se pueda hacer. Y si la planta es chica, mejor. Y si es grande, yo tendría que estar ahí mirando cuando poden. Yo no, sino el propietario o el dueño de la planta de la vereda, controlando que no se haga una poda muy cerca del tronco, porque si no, corro varios riesgos, que se me caiga, que perderla. Lo que decías recién al principio. Se muera, exactamente. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando me cortan raíces, me tienen que cortar un poco de altura. O sea, yo tengo que equilibrar, hay que pensar que la planta perdió parte de la raíz, entonces no me va a poder abastecer de agua y nutrientes toda esa estructura, por lo tanto la tengo que achicar un poco. Siempre considerando la poda lógica, como hablamos siempre. Pero muy bien, Leonor. Muchas gracias. Excelente comentario. Nos encontramos la semana que viene. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Me voy a tomar el mate porque si no me quedo renga. Mate como puede quedar tomando, ningún problema. 10:30 de la mañana hacemos una pausa. Voy a ver a los amigos del parque que me van a estar esperándome.